Él lo dijo muy norteamericano, Jonathan, suena más bonito. Pero lo que vamos a hacer es hablar de un hijo de Jonatán que se llama Mefí-Bosé. Mefí-Bosé. Este Mefí-Bosé, su nombre significa, entre otras cosas, destructor de la vergüenza. Como el rey Saúl era su abuelo, era pues de la tribu de Benjamín. Recuerden que su abuelo fue el primer rey sobre Israel. Podríamos decir que no fue un rey realmente bueno, pero tampoco podemos calificarlo que fue muy malo. Desobedeció al Señor en una, dos ocasiones. Bueno, persiguió después a David por largo tiempo. Pero hay que resaltar algo del rey Saúl. Jamás llevó a la nación hacia la idolatría. Jamás. Y eso habría que resaltarlo por lo que va a traer el futuro próximo. Como dijimos, pues, era de la tribu de Benjamín. Su padre era hijo de Saúl, Jonatán, y este muchacho, Mefí-Bosé, tiene una historia muy interesante. Vamos a averiguar un dato curioso que está en Primera de Crónicas 8:34. Y allí en Crónicas 8:34, a Mefí-Bosé se le llama Merib-Baal, que significa resistir, contender y vencer a Baal. Eso está en Segunda de Crónicas 8:34. Va a decir más o menos así: hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Mefí-Bosé era pues un príncipe de Israel. Era un príncipe de Israel. Nacido en la cuna del rey, entre almohadas seguramente de plumón o de alguna ave por allá especial, sábanas de seda. Para resumir, podríamos decir que era un niño bien mimado en el palacio del rey Saúl. Un chico, pues, que nació con estrella. Pero no pasó mucho tiempo en la vida de este chico, puesto que a los 5 años cayó en desgracia. Entonces sí, era un príncipe de Israel, pero cayó en desgracia. Hubo una tragedia nacional y una pérdida familiar importante. Allá en el valle de Jezreel, en Gabaón, peleando su abuelo y 2 hijos más, entre ellos Jonatán, murió el rey y murió Jonatán y otro hermano más, del cual no quiero hacer mención en el momento porque no tiene mucho interés para nosotros, excepto porque con esta tragedia Mefí-Bosé quedó huérfano. Debió haber sido aterrador para este niño, que ahora de un príncipe de Israel pasa a ser un huérfano. Su nana, llamémosla así, la dama, la señorita, la mujer que cuidaba de este Mefí-Bosé, lo quería mucho, y cuando se enteró de esas noticias que llegaron al palacio,
pues corrió queriendo ayudar, porque pensó que si los filisteos habían matado al rey, también iban a venir a Jerusalén y quizás quisieran matar al niño, un príncipe Mefiboset. Y por la premura, por la prisa, salió corriendo, pero en ese lapso, ¿no es cierto?, de pensar y querer hacer lo bueno, rápidamente dejó caer al niño. Y al caerse, ahí viene un segundo golpe también muy fuerte, porque el niño queda lisiado de sus dos piernas, queda inválido. Con el afán de buscar un lugar seguro, le pasó todo esto a este príncipe. ¿Y a dónde huye esta nana con el niño? Huye a la tierra de Lodebar. La tierra de Lodebar sería una tierra que ni los que nacieron allá quieren vivir allá. Era una tierra de esas aterradoras. Yo me imagino como la tierra de los esquimales, que en verdad es agua, ¿no? Pero seguro estarán felices en su terrón de hielo, en su iceberg, soñando con otro más grande para mantener a su familia. Este lugar en Lodebar era aterrador. Era un lugar seco, árido, que no daba fruto de nada. Y la verdad que vivir allá se tenía poca esperanza de vida. Yo creo que el peor lugar sobre la tierra, en aquella parte del planeta, para crecer y vivir, el peor era Lodebar. Esto dejaba a este príncipe pequeño sin esperanza a la vista. Tuvo que crecer lejos de los mimos, lejos de palacio, de las caricias del rey, de su padre. No mencionan a su madre, no sabemos por qué, quizás ya había fallecido, porque fue la nana la que se encargó de él. Me imagino que cuando iba creciendo y medianamente recordaba algo de su infancia, él se preguntaría a sí mismo, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto? ¿O qué hice yo para merecer este destino? Quizás pensaría que la vida lo engañó. Quizás en lo profundo de su corazón pensaba que nada en su vida era verdad, que quizás todo era una mentira que él había soñado alguna vez. Al parecer, todo estaba perdido para él. Yo creo que pensando, reflexionando un poco acerca de este joven, de este niño, creo que en alguna medida todos nosotros nos hemos sentido alguna vez como Mefiboset. Quizás alguien nos quiso ayudar en un momento de crisis o de tragedia, pero nos dejó caer.
Alguien quería hacer algo bueno, pero por la premura, por no pensar bien, con claridad, por el miedo, por hacer bonito, alguien hizo feo con nosotros. Y luego, arrastrados, sin consentimiento, nos llevaron a un Lodebar, donde no había ningún horizonte de una vida exitosa, donde no se soñaba mucho con el progreso, con hacer algo realmente importante en la vida, sin ninguna esperanza en el mundo. Yo sé que todos en algún momento hemos estado así. Quién sabe, perdimos algún ser querido, tuvimos una grave enfermedad, o como algunos aquí que emigraron porque perdieron su país. Tantas cosas suceden en la vida, de las cuales uno, cuando trata de hacer memoria, quisiera no haber pasado por ellas. Y eso nos deprime, nos llena de incertidumbre, nos acompleja, lo que llamamos ¿cómo se dice? Autoestima, queda por los suelos. Quizás nos sentimos buenos para nada. Nos compadecemos a nosotros mismos. Quizás lloramos por nosotros y por nuestra tragedia y desgracia. Sé que la vida tiene muchas cosas y por alguna razón extraña, las cosas malas parece que tienen más peso en nuestra vida que las cosas que son realmente buenas. Si alguien le muestra una hoja con un punto negro, le dice, ¿qué ves? Y veo, veo un punto negro. No ven todo lo blanco que está alrededor, sino que ven esa parte punzante que en algún momento me hizo sentir tan mal, donde pueden nacer odios, rencores, pasiones que no deberíamos sentir, pero que van apareciendo y nos van consumiendo. Volvamos a Mefiboset. Uno puede pensar, pobre muchacho, y vaya que sí. No es lo mismo empezar siendo pobre y miserable que convertirme en un hombre rico, como Bill Gates, por ejemplo. Es un proceso distinto, ¿verdad? De menos a más. El problema es ser muy rico, muy exitoso, teniendo el poder, la fama, la gloria y de pronto caer en la desgracia y quedar final. Eso suele ser realmente horroroso, más que aterrador. Pero ¿saben qué? Yo creo que cuando hicimos un pequeño recuento al principio de Saúl, Jonatán y Mefiboset, creo que todo no era tan malo. ¿No recuerdan que les dije que había tenido un hijo? No lo tuvo de 5 años. ¿Qué significa eso? Que aunque en Lodebar todo estaba en su contra, parece que allí conoció el amor.
Debía conocer a alguien que llenó su corazón, su vida de esperanza, de gozo, de alegría, y que en la caída no se perdió todo, porque pudo engendrar un hijo, Micaías, que sin duda era la alegría de Mefiboset. Los niños son riqueza para los hombres, para las mujeres. Es un regalo de Dios. Y no importa dónde vivamos, podemos vivir en la ciudad más grande y rica del mundo o en el villorrio más pequeño sobre la tierra, desolado, pero eres en él correr por aquí y por allá y decir papi, papi. Eso no se compra con dinero. Eso es algo que Dios le regaló. Sin duda alguna, digamos que su esperanza de vivir, quizás no por sí mismo, pero por ese niño que es la prolongación de su existencia, revivió algo en él, una pequeña luz o una gran esperanza. Se dice que cuando se menciona en Crónicas a Merib-Baal, que es el mismo Mefiboset, que este niño era pequeño en ese momento, Micaías. Eso no quitaba que todavía quedaba ese pasado glorioso que quizás él anhelaba compartir con su pequeño hijo. Parece que Mefiboset era un hombre de principios morales, religiosos importantes. Parece que no era un hombre cualquiera. Era un hombre que seguramente confiaba en Jehová, su Dios, y que Dios tendría algo para él. Es probable que fuese así, como también nosotros lo hemos tenido. Y de pronto algo maravilloso sucede, lo menos esperado, porque era lo menos esperado. Porque por ese mismo camino pudo haber llegado a una muerte prematura, pero no, fue la solución a todos sus problemas. Y eso sucede cuando el rey David, que era el mejor amigo de su padre Jonatán, pregunta en el reino quién quedó de la casa de Saúl para que yo pueda hacer misericordia por él. Entonces le comentaron de Siba, que era un siervo de Jonatán, y lo llamaron a la corte. Y entonces David le dijo: ¿queda alguien de la casa de David para hacer misericordia? Y él dijo: sí, hay un muchacho por allá en Lodebar, que es inválido, se llama Mefiboset. Inmediatamente David mandó enviarlo a traer. Imagínense a Mefiboset que le digan: el rey te llama. Y dijo: Porque cualquier familiar de Saúl sería un peligro para el rey David. Pero hay que anotar una cosa importante: no era el único de la familia de David que había. Habían otros muy cercanos. Capítulos más adelante
de esto que estamos hablando en la segunda de Samuel. Se habla de Mefiboset, capítulo 9. En el 21 ocurre algo un poco raro, que es que los de Gabaón habían sido maltratados por el rey Saúl, y parece que por esa razón había hambruna en Israel durante 3 años. Y David dijo: Jehová, ¿qué pasa, Señor? Entonces dijo: no, tienes que hablar con los de Gabaón, porque los de Gabaón no eran israelitas, pero los israelitas en el pasado, en la época de Josué, habían hecho un pacto con Israel. En verdad engañaron a Israel, y los israelitas, siendo engañados, le prometieron que no los iban a matar, que no les iban a hacer la guerra, pero que iban a ser siervos de Israel. Lo cierto es que Saúl violó eso, y David, al hablar con ellos, le dijo: ¿qué quieren para resarcirlos? Y ellos dijeron: no queremos plata, queremos que nos dé 7 de la familia de Saúl para nosotros matarlos por lo que su padre hizo con nosotros. Y le dio 7. Y eso es mucho después de que sucede lo de Mefiboset. O sea que yo creo que David, cuando hizo la pregunta, se refería al área de su amigo. ¿Por qué? Porque David había hecho un pacto, no una vez, 2 veces, confirmado, jurando delante de Jehová, que él no acabaría con la familia de su gran amigo Jonatán. Entonces todo lo que esperaba Mefiboset no era lo que realmente iba a pasar. Ahora bien, hermanos, esto me hace pensar, nosotros quizás en nuestras tragedias de vida hemos estado en lo de Bar, pero todavía estamos aquí. Todavía estamos entumecidos por las tragedias que nos han pasado, por las cosas que hemos perdido en este mundo, por los familiares que nos precedieron y que dejaron un hueco tan profundo en nuestra alma, por nuestros enemigos que nos dañaron, que hablaron mal de nosotros, que nos persiguieron, que nos acosaron, y todavía no podemos ver con claridad la luz que hay en la fe que tenemos. Quizás todavía andemos en lo de Bar, temerosos por pecados que hayamos cometido, grandes, grandísimos y pequeños, y tal vez por los que nos hacen sufrir más, que ni siquiera son los pecados que hemos cometido, sino los que no hemos cometido, pero que están ahí como tentaciones, que día y día nos acosan, para que caigamos más profundo. Estar en lo de Bar. Este ejemplo de Mefiboset es espectacular para nosotros, hermanos. Era minusválido de los 2 pies. Y solo de pensar en la imagen, cuando él estaba llegando al palacio y viendo al rey David con temor, quizás con unas muletas improvisadas, no sé si había sillas de ruedas en aquella época, o quizás solo arrastrándose por el piso hasta llegar al rey.
sin saber lo que iba a pasar. Eso es impactante, impresionante. Pero sin duda el rey se bajó de su trono, lo levantó si estaba en el suelo y lo abrazó. Porque era como abrazar a su amigo Jonatán, porque era cumplir una promesa que no podía ser violada. David le pregunta quién eres y él dijo: Mefiboset, tu siervo. Ahí es cuando seguramente lo abrazan. No lo dice el texto, pues creo que Mefiboset descansó de todos sus temores y de todas sus angustias. Le dijo: voy a devolverte toda la fortuna, toda la tierra, todo el ganado, todas las posesiones de tu padre Saúl, porque su abuelo también era tu padre, de él venía. Y el siervo de Jonatán, tu padre, Simei, él se va a encargar de todo. Él, con sus hijos y con sus siervos, se va a encargar de cuidar tu ganado o tus tierras para ti. Y Simei dijo: ¿quién soy yo para que mires a tu siervo? Yo soy un perro muerto. No sé si nos hemos sentido como perros muertos. No se vayan a ofender, hermano, si alguna vez sintieron algo así. Quizás, buscando la gloria del mundo, nos hemos sentido tan mal por tantos fracasos. Y de pronto nos vamos pareciendo a alguien que está allá en lo de abajo, como discapacitado, como perros muertos quizás. Eso me hizo pensar en el hombre más sabio sobre la tierra, que dijo una frase muy espectacular en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Mejor es perro vivo que león muerto. Entonces, si nos hemos sentido en el pasado o ahora nos sentimos como perros muertos, hay que saber que todavía hay esperanza. Y no importa si tienes 14 años, 16 años, 20, 50, 70, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Todavía podemos levantarnos. David, un hombre, sí, fue un rey, pero fue un hombre muy sufrido. Fue un pastor. Y él mismo menciona que muchas veces tuvo que enfrentarse a lobos, a osos. Fue perseguido por muchos enemigos, empezando por Saúl, al que amó hasta su muerte y hasta después de su muerte, aunque era su terrible enemigo. A su hijo Absalón, que le persiguió,
para asesinarlo y quitarle el poder. Y cuando Joab, desatendiendo la orden del rey de que no lo tocaran, lo asesinó vilmente cuando colgaba de los pelos en un árbol. Y cuando supuestamente David debía gozarse y alegrarse porque Dios había quitado de en medio a sus enemigos, David lloraba por su hijo Absalón: hijo mío, hijo mío. Un hombre conforme al corazón de Dios, que amaba a sus amigos profundamente y también a sus enemigos. ¿Quién se lo enseñó? Creo que estaba allí incorporado desde la eternidad. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no fue perfecto, pero toda su vida trató de obedecer a Dios en cada uno de sus mandatos, con excepción de Urías. Pero cuando se arrepintió, lean el Salmo 51, para que vean un verdadero arrepentimiento de alguien que sabe que pecó contra Dios. Así también debemos ser nosotros, no tan pecadores, pero sí arrepintiéndonos de corazón. Pudo decir en el Salmo 23, versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa, o sea, una mesa con manteles hermosos, con muchos manjares, en platos de plata y vino en copas de oro, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso es una imagen maravillosa. Él, como el rey ungido por Dios mismo, con el aceite que simbolizaba el Espíritu de Dios en él, que cuando aún Saúl lo perseguía, él ya era rey de Israel, aunque nadie lo supiera. Dios ya lo había ungido y él podía decir: mi copa está rebosando. ¿Saben qué? Era una copa de paz, era una copa de tranquilidad, era una copa de alegría, era una copa de gratitud, de llenura, de estar pletórico, porque Jehová es mi Señor, porque yo soy el que represento a Dios en este mundo como rey de Israel. Él me libró, me sacó de la fosa profunda. Y nosotros, hermanos, ¿qué vamos a decir? ¿Qué podemos decir? Si pensamos en la posición de nuestra generación, desde Cristo en la cruz hasta acá, somos la generación más importante desde que nació el primer hombre sobre la tierra hasta hoy. Si no recuerden las palabras del Señor hablando de Juan el Bautista, cuando dijo: de todos los hombres nacidos de mujer, ninguno ha sido más grande que Juan. Pero el más pequeño en el reino de Dios o reino de los cielos
o lo podemos llamar reino de Cristo, que es la iglesia, el más pequeño, el más grande que Juan el Bautista, el más grande que cualquiera de los que nació en el pasado. Nosotros hoy en día no somos simples creyentes o estamos como miembros de un club social donde nos saludamos, nos abrazamos, nos besamos, nos invitamos a comer, aleluya y gloria a Dios. No, hermano, somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos príncipes y princesas del Señor. Somos de la aristocracia divina. Y estamos aquí con propósito para salvar a aquellos que todavía no conocen esta verdad. Tenemos que levantarnos. Como dijo Pablo, levántate tú que duermes, para que te alumbre Cristo, para saber lo que realmente somos en este mundo para Dios. Él nos compró con la sangre de su Hijo. Su Hijo nos ganó con su propia sangre y por su propia decisión. Somos más valiosos que todas las cosas de este universo. ¿Y saben qué, hermanos? Yo creo que Dios tiene mucha fe en cada uno de nosotros. Quiero que cada uno, no importa si está en lo de bar, o si está un poco fuera de allá y está más cerca del Señor. Seguramente la salvación es un proceso. Vamos de A a B, siempre hacia arriba, buscando a Dios. Y decir tal vez como dijo Pablo, yo he peleado la batalla, yo he guardado la fe. Algún día quizás nosotros vamos a decir, yo he guardado su palabra, yo le he amado, yo le he conocido, le he obedecido, yo he subido a la montaña como Moisés en Sinaí y he visto la gloria de Dios. Necesitamos ser cristianos más fogosos, más creyentes en la fe que decimos procesar. Dios los bendiga, queridos hermanos, en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.